Cierren los ojos por un momento, respiren profundo e intenten recordar aquel olor inconfundible que inundaba el pasillo de su casa a las 5 de la tarde. Quizás era el aroma a pan tostado sobre la chapa de la cocina de carbón, o el olor dulce del azúcar quemado, o tal vez el perfume intenso del aceite de oliva virgen. Hoy quiero invitarles a hacer un viaje en el tiempo, un viaje a nuestros años mozos, a aquella España de 1960 y tantos, donde los lujos eran pocos, pero la felicidad era enorme. Vamos a recordar juntos 20 comidas humildes que comíamos cuando no teníamos ni un duro en los bolsillos, pero que nos sabían a gloria bendita. Eran recetas nacidas de la necesidad, creadas por las manos mágicas de nuestras madres y abuelas, que sabían multiplicar los panes y los peces con un amor infinito. Acompáñenme en este paseo por los sabores de nuestra niñez. Y quédense hasta el final, porque la última merienda de la que hablaremos seguramente les hará derramar una lágrima al recordar a esa persona especial que se la preparaba con tanto cariño. Antes de adentrarnos en estos recuerdos con sabor a nostalgia, es importante que recordemos cómo era la vida en aquellos años. El tiempo parecía transcurrir a otra velocidad, mucho más lenta y serena. No existían las prisas de hoy en día, ni las pantallas que nos roban la atención. La vida giraba en torno a la mesa camilla, con las faldas de camilla bien puestas y el brasero de picón calentando nuestras piernas en los fríos inviernos. Esperábamos con ilusión la llegada del panadero o del lechero, y cada pequeño alimento era valorado como un tesoro. Se dice a menudo que, por no tener tecnologías, vivíamos en una especie de pobreza emocional, pero nada más lejos de la realidad. Nuestra vida era inmensamente rica en sinceridad, en juegos en la calle, en rodillas raspadas y en conversaciones cara a cara. Compartir un trozo de pan con el vecino o invitar al amigo a merendar lo poco que había era la norma, no la excepción. En aquella España del desarrollo, donde los primeros coches utilitarios empezaban a verse por las calles, la comida era el pegamento que unía a las familias. No comíamos por gula, comíamos para alimentarnos, para crecer fuertes y para celebrar que estábamos juntos. Y es precisamente esa magia, esa alquimia del amor materno transformando ingredientes baratos en banquetes inolvidables, lo que vamos a homenajear hoy. Comencemos este viaje en el tiempo recordando aquella merienda que hoy escandalizaría a cualquier nutricionista moderno, pero que para nosotros era pura ambrosía. El pan, con vino y azúcar. Visualicen por un momento la escena en el patio de su casa o en la cocina de azulejos blancos y azules. Era media tarde, el sol empezaba a bajar, y veníamos de jugar a la peonza, a las chapas o a la comba en la calle, completamente agotados. Nuestras madres o abuelas, con aquellos delantales de cuadros que parecían tener superpoderes, cortaban una rebanada gruesa de pan de hogaza. Era ese pan recio de pueblo que duraba una semana entera, con una miga densa y una corteza que crujía de verdad entre los dientes. Con un pulso firme, vertían un chorrito de vino tinto directamente de la garrafa de cristal o del porrón, tiñendo la miga blanca de un color granate intenso y brillante. Y luego venía el toque mágico y esperado. Espolvoreaban una cucharada generosa de azúcar por encima, que cristalizaba sobre la humedad del vino. El primer mordisco era una explosión maravillosa de contrastes. Lo húmedo y lo crujiente, el dulzor del azúcar, y ese ligero toque ácido y cálido del vino tinto. No nos emborrachábamos en absoluto. Simplemente nos llenábamos de energía rápida para seguir corriendo hasta que las farolas de las calles se encendían y escuchábamos el grito desde la ventana, llamándonos para cenar. Era la merienda de los niños que no tenían nada material, pero que al mismo tiempo lo tenían absolutamente todo en aquel bocado. Sigamos caminando por la calle de nuestra memoria hasta llegar a otra merienda que es el símbolo absoluto de la sencillez en nuestra tierra. El maravilloso bocadillo de aceite y sal. ¿Recuerdan ustedes la textura de aquel pan de antes? No era este pan blando y sin alma de los supermercados de hoy. Era un pan con cuerpo,
amasado de madrugada por el panadero del barrio con harina de la buena. Nuestras madres abrían el panecillo por la mitad y con un cuidado exquisito dejaban caer un hilo continuo de aceite de oliva. Ese aceite dorado, espeso, que a veces venía del pueblo en latas grandes, que olía a campo puro y a olivos calentados bajo el sol del verano, empapaba la miga lentamente, dándole un color amarillento apetecible. Luego, tomaban una pizca de sal gorda del salero de madera o de cerámica y la esparcían con los dedos por toda la superficie. A veces, si había suerte y era temporada, frotaban medio tomate muy maduro contra la miga antes de echar el aceite, manchándolo todo de rojo. Salíamos a la calle con aquel manjar humilde apretado entre las manos, sintiendo cómo el aceite se escurría un poco por las comisuras de los labios y nos manchaba la barbilla. Nos sentábamos en el bordillo de la acera, y cada bocado era una verdadera fiesta para los sentidos. Era la merienda más barata que existía, sí, pero también era la más sana y la que más nos conectaba con nuestra tierra. ¿Pueden ustedes sentir todavía el sabor de ese aceite puro en el paladar mientras jugaban al escondite? Y ahora dejemos que la memoria nos endulce un poco más el paladar, recordando el lujo supremo de las tardes de los años 60. La leche condensada con galletas María. Ver aparecer aquella lata de metal con su etiqueta inconfundible era motivo de celebración en cualquier casa española. No se abría todos los días. Era un producto reservado para levantar el ánimo, para premiar unas buenas notas en el colegio o simplemente para darnos un capricho los domingos. La técnica era todo un arte que se transmitía de hermanos mayores a pequeños. Con un abrelatas o la punta de un cuchillo, se hacían 2 agujeros en la parte superior de la lata, uno para que saliera el espeso líquido y otro para que entrara el aire. La paciencia era fundamental, mientras veíamos caer aquel hilo blanco, pegajoso y extremadamente dulce sobre un platito. Luego tomábamos las galletas María, esas redondas y perfectas que siempre estaban en la despensa, y las untábamos generosamente o hacíamos un sándwich con ellas. El sonido de las galletas crujiendo junto a la textura suave de la leche condensada era un placer indescriptible. Muchos de nosotros confesaremos ahora, tantos años después, que alguna vez fuimos a escondidas a la despensa para chupar directamente de los agujeros de la lata, arriesgándonos a una buena regañina si nuestra madre nos descubría. Ese sabor a leche extremadamente dulce es, sin duda, el sabor de la travesura y de la inocencia de una infancia que ya nunca volverá. El siguiente recuerdo nos lleva a esos recreos en el colegio o a las excursiones domingueras. Hablamos del mítico pan, con la onza de chocolate. Hoy los niños tienen decenas de opciones industriales, pero para nosotros, la onza de chocolate negro, duro como una piedra, era el mayor de los tesoros. Nuestras madres compraban aquellas tabletas gruesas, a menudo de marcas que hoy son historia, envueltas en un papel de plata que luego nosotros guardábamos cuidadosamente para hacer bolas brillantes con las que jugar. Nos daban un trozo de pan, normalmente de la barra del día anterior, y una sola onza rectangular de chocolate. El gran desafío, la verdadera prueba de autocontrol de nuestra niñez, consistía en morder el pan y el chocolate de tal manera que ambos se terminaran exactamente al mismo tiempo. Era una ingeniería milimétrica. A veces dabas un mordisco grande de pan y solo rozabas el chocolate con los dientes delanteros, guardando su sabor intenso y ligeramente amargo para el final. El pan rascaba un poco el paladar, pero el chocolate se derretía lentamente en la boca, mezclándose con la miga y creando una pasta deliciosa. No había prisa. Nos sentábamos en los bancos de madera de la escuela, con las batas de cuadros puestas, intercambiando cromos de futbolistas, mientras disfrutábamos de esta merienda austera, pero profundamente satisfactoria. Nos enseñó el valor de racionar lo bueno, de estirar el placer y de valorar cada pequeño pedacito de dulzura que la vida nos ofrecía en aquellos años difíciles. Si dejamos las meriendas y pasamos a los días de frío intenso, hay un plato que nos calentaba el cuerpo y el espíritu como ningún otro.
las humildes sopas de ajo o sopas castellanas. Hay que recordar que en aquella época las casas no tenían calefacción central. El frío del invierno se metía en los huesos y las ventanas a menudo amanecían empañadas o incluso con escarcha. Era entonces cuando el ingenio de la cocina de supervivencia brillaba con más fuerza. Nuestras abuelas ponían al fuego una cazuela de barro, que parecía conservar la sabiduría de generaciones enteras. En un poco de aceite o manteca de cerdo, freían unos dientes de ajo hasta que doraban, desprendiendo un olor que llenaba toda la casa y que invitaba a acercarse a la cocina. Luego, el toque maestro, una cucharadita de pimentón dulce que pintaba el aceite de un rojo vivo y ahumado. Rápidamente, para que no se quemara, añadían el agua y metían dentro los mendrugos de pan duro que se habían ido guardando celosamente durante días. Aquel pan duro, casi petrificado, recobraba la vida al hervir, esponjándose y absorbiendo todo el sabor del ajo y el pimentón. Si había algo de dinero extra, se rompía un huevo por encima en el último momento, para que se cuajara con el calor residual del barro. Sentarnos alrededor de la mesa, soplando la cuchara humeante, sintiendo cómo el calor bajaba por la garganta hasta el estómago, era el momento de mayor consuelo del día. Un plato de la nada que nos lo daba todo. Y ya que hablamos de maravillas creadas con casi nada, debemos hacer una reverencia a las inigualables patatas a lo pobre. En una época en la que la carne era casi un artículo de lujo, que se veía solo en las grandes fiestas o los domingos, la patata era la reina indiscutible de nuestras despensas. Las patatas a lo pobre eran la demostración de que la paciencia es el mejor ingrediente de cualquier cocina. Visualicen aquella sartén de hierro negro, pesada, colocada sobre los fuegos de la cocina. Las madres cortaban las patatas en rodajas finas y desiguales, junto con cebolla, y si había suerte, unos tiras de pimiento verde. Todo esto se ponía a confitar muy lentamente en abundante aceite de oliva. No se freían a fuego fuerte, sino que se hacían despacio, pochándose, casi deshaciéndose en su propio jugo dulce y aceitoso. El sonido del aceite burbujeando suavemente era como una melodía hipnótica. El olor de la cebolla caramelizándose de forma natural llenaba el hueco de la escalera del bloque de vecinos, anunciando que la comida estaba lista. Cuando llegaba a la mesa, la fuente humeante se colocaba en el centro. Las patatas estaban tan tiernas que se cortaban solas con el tenedor, con los bordes ligeramente dorados y el centro cremoso, acompañadas de un buen trozo de pan para rebañar hasta la última gota de ese aceite anaranjado y sabroso que quedaba en el fondo del plato. Comerlas era un acto de comunión familiar, una prueba de que la verdadera riqueza estaba en saber cocinar con amor los ingredientes más básicos de la tierra. Para los días de lluvia, cuando no se podía salir a jugar a la calle y el aburrimiento acechaba, había un postre de supervivencia que transformaba la tarde por completo: las gachas dulces o polea. Esta receta tiene sus raíces en las épocas más duras de la posguerra, pero nosotros la heredamos en los 60 como un dulce tradicional y casero. Los ingredientes no podían ser más baratos y accesibles: harina, agua o un poco de leche si había, azúcar, aceite y unos granos de anís o matalaúva. El ritual comenzaba tostando un poco la harina en la sartén para quitarle el sabor a crudo, un aroma tostado que inundaba la casa y nos hacía salivar. Luego se iba añadiendo el líquido poco a poco, removiendo sin cesar con una cuchara de palo para que no se formaran grumos. Era un trabajo de brazos, de constancia. El toque festivo y crujiente lo aportaban los picatostes, esos cuadraditos de pan frito que se echaban por encima al final. Nos daban un plato hondo lleno de esta crema espesa, caliente, con un fuerte y reconfortante aroma a anís. Comíamos metiendo la cuchara por los bordes del plato, donde se enfriaba antes, soplando con cuidado para no quemarnos la lengua. La mezcla de la crema suave con el crujido del pan frito empapado en aceite era un verdadero deleite. Era un dulce que nos llenaba tanto el estómago
que luego caíamos en un sueño profundo y reparador mientras escuchábamos la lluvia tras los cristales de la ventana. Otra combinación que nos transporta directamente a la despensa de nuestros abuelos es la maravillosa carne de membrillo con queso. Cuando llegaba el otoño y los membrillos maduraban en los árboles, de aspecto rudo y olor penetrante, las cocinas se convertían en verdaderas fábricas artesanales. La preparación del dulce de membrillo era laboriosa. Requería pelar, cocer, triturar y mezclar con grandes cantidades de azúcar a partes iguales, removiendo aquella pasta espesa que salpicaba y quemaba si no tenías cuidado. El resultado se guardaba en fiambreras o en cajitas de madera forradas de papel y duraba meses. A la hora de la merienda, o como postre en un día señalado, se cortaba un bloque de aquel membrillo rojizo, firme y pegajoso. El cuchillo se quedaba untado de dulce, y para acompañarlo, se cortaba una cuña de queso de oveja o de vaca, el que hubiera en casa, que a menudo estaba un poco seco. Poner un trozo de membrillo sobre un trozo de queso y meterlo en la boca era descubrir la magia de los contrastes. La acidez frutal y la extrema dulzura del membrillo chocaban contra el punto salado, graso y curado del queso. Era una merienda elegante, casi de señores, pero hecha con los recursos del campo. Nos enseñó a apreciar los sabores fuertes, maduros, los sabores de la tierra que se guardaban en las alacenas frescas y oscuras, lejos de las neveras modernas que aún no abundaban en todos los hogares españoles. Volvamos a las mañanas tempranas, antes de ir al colegio, cuando el cielo aún estaba oscuro y sonaba la radio de fondo con las noticias del parte. El desayuno por excelencia para entrar en calor y salir con energía a la calle helada eran las sopas de leche. Era la manera perfecta de aprovechar hasta el último gramo de pan que quedaba en casa, porque en nuestra época, tirar pan a la basura era considerado casi un pecado mortal, una ofensa a quienes habían pasado hambre. En un tazón hondo de loza blanca y gruesa se desmigaba el pan duro de los días anteriores en trozos irregulares. Sobre ellos, nuestras madres volcaban un buen cazo de leche recién hervida, muy caliente, endulzada con un par de cucharadas de azúcar. A veces, la leche venía directamente de la vaquería y había que hervirla en casa, dejando esa nata espesa de la que hablaremos más adelante. El pan, que estaba rígido como una piedra, comenzaba a absorber la leche caliente casi de inmediato, transformándose en una papilla suave, dulce y reconfortante. El tazón quemaba en las manos, así que lo agarrábamos con cuidado, calentándonos los dedos entumecidos por el frío de la mañana. Comíamos aquellas sopas rápidamente, escuchando el reloj de pared marcar los minutos, sabiendo que nos esperaba un largo día de dictados, tablas de multiplicar y juegos en el patio. Ese sabor a leche hervida y pan blando es el sabor exacto de la seguridad del hogar antes de salir al mundo. Y si hablamos de aprovechamiento del pan duro, es imposible no rendir un homenaje a las migas de pastor. Aunque en sus orígenes era un plato de los hombres del campo, en los años 60 y 70 se integró en los hogares de las ciudades y los pueblos como una comida de celebración humilde. El ritual comenzaba la noche anterior. Había que sentarse con paciencia y una buena navaja a cortar el pan duro, en rebanadas finísimas. Se humedecían ligeramente con agua, se tapaban con un paño de cocina limpio y se dejaban reposar toda la noche para que el agua se distribuyera uniformemente. Al día siguiente, en una sartén grande y honda, se freían unos ajos enteros con piel y luego los engaños. Tropezones de panceta, algo de chorizo si había suerte, o simplemente unos pimientos secos. Una vez fritos, se retiraban y se echaba el pan humedecido en esa grasa perfumada, y aquí empezaba el verdadero trabajo. Había que remover y remover sin descanso con la rasera de hierro, dándole vueltas a la sartén durante largo rato a fuego lento. Poco a poco, el pan se iba soltando, perdiendo la humedad, hasta quedar suelto, dorado y crujiente por fuera, pero tierno por dentro.
Comer migas era un acto social. Se ponía la sartén en el centro de la mesa, y con la regla de cucharada y paso atrás, todos comíamos del mismo recipiente, combinando las migas saladas con unos granos de uva fresca si era temporada, creando una mezcla de dulce y salado que nos hacía cerrar los ojos de puro placer. Llegamos a uno de los postres que requerían más amor y paciencia de todo nuestro recetario sentimental: el arroz con leche de nuestras abuelas. Hoy en día se compra en vasitos de plástico en cualquier supermercado, pero el de nuestra infancia era una auténtica ceremonia. Los ingredientes eran mínimos: arroz de grano corto, leche, azúcar, una rama de canela, la cáscara de un limón amarillo cuidando de no cortar la parte blanca para que no amargara, y mucho, mucho tiempo. La olla se ponía al fuego muy bajo. La clave del éxito, el secreto que hacía que el arroz quedara cremoso y no como una sopa aguada, era no dejar de remover con una cuchara de madera. Las abuelas se pasaban casi una hora frente a los fogones, moviendo lentamente aquel líquido blanco que poco a poco iba espesando, soltando su almidón, mientras el aroma a cítrico y canela inundaba todas las habitaciones de la casa. Era un olor cálido, festivo, que anticipaba que ese día era especial. Cuando por fin estaba listo, se vertía en fuentes hondas de cristal o de loza para dejarlo enfriar. Y entonces venía la magia final: espolvorear canela en polvo por encima creando dibujos, o mejor aún, poner una capa fina de azúcar y quemarla con un hierro al rojo vivo, para formar una costra de caramelo crujiente. Romper ese caramelo con la cuchara y encontrar debajo el arroz cremoso y frío era uno de los mayores deleites de nuestra niñez. Un lujo que no costaba dinero, sino tiempo y dedicación. Cambiemos ahora de estación y vayamos a las tardes gélidas del invierno en nuestras ciudades. Cuando empezaba a oscurecer temprano, aparecía en las esquinas de las calles una figura entrañable que todos recordamos con cariño: la castañera. Su presencia se anunciaba mucho antes de verla, gracias a ese humo blanco y espeso que se elevaba en el aire frío, portando un olor ahumado y dulzón a madera quemada y fruto asado que nos abría el apetito al instante. Las castañas asadas eran la comida callejera de nuestra generación. Nos acercábamos al pequeño puesto, a menudo un bidón de chapa adaptado con carbón vegetal ardiente debajo y una sartén agujereada arriba. Por unas pocas pesetas, la castañera, con sus manos ennegrecidas por el hollín y envuelta en mantas, nos llenaba un cucurucho hecho con papel de periódico del día anterior. Sentir el peso de aquel cucurucho caliente en las manos era un alivio inmediato contra el frío. Nos lo metíamos en los bolsillos del abrigo para calentarnos los dedos mientras caminábamos de vuelta a casa. Pelar una castaña ardiente era todo un reto. Soplábamos en las yemas de los dedos para no quemarnos, quitando la cáscara tostada y la pielecilla interior amarga. Comer ese fruto harinoso, caliente y dulce en plena calle, viendo el vaho salir de nuestras bocas al respirar, nos hacía sentir profundamente vivos y felices en medio del frío invierno. Y hablando de transformar cosas humildes en manjares festivos, no podemos olvidar el sublime pan frito con azúcar, también conocidos en muchas casas como picatostes dulces. Esta era la solución mágica de nuestras madres para los domingos por la mañana, cuando no había dinero para comprar ensaimadas, churros ni bollos en la pastelería. La materia prima era, una vez más, el pan duro que se resistía a ser desechado. Se cortaba en tiras o en rebanadas gruesas. En una sartén se ponía abundante aceite de oliva a calentar. Cuando el aceite estaba en su punto exacto, ni muy frío para que el pan no se empapara en exceso, ni muy caliente para que no se quemara, se dejaban caer las tiras de pan. El ruido de la fritura era fuerte y alegre. En pocos segundos, el pan adquiría un color dorado intenso y una textura rígida. Se sacaban rápidamente con una espumadera, escurriendo el aceite sobrante, y estando aún muy calientes, se rebozaban generosamente en un plato lleno de azúcar blanco. El calor fundía ligeramente el azúcar,
creando una costra brillante y dulce. Morder aquel pan frito crujiente por fuera, mientras un poco de aceite dulce y caliente se liberaba en la boca, era empezar el domingo de la mejor manera posible. Nos chupábamos los dedos, cubiertos de azúcar pegajoso, sabiendo que ese pequeño capricho casero no tenía nada que envidiar a las mejores pastelerías de la ciudad capital. Para acompañar muchas de estas meriendas, necesitábamos leche, y la leche de aquellos años 60 tenía un premio escondido que provocaba auténticas disputas entre los hermanos. Hablo de la nata fresca de la leche. En aquella época, la leche no venía en cajas de cartón de larga duración. Se compraba fresca, muchas veces a granel en las vaquerías del barrio o en botellas de cristal de boca ancha. Al llegar a casa, era obligatorio hervirla en un cazo especial llamado hervidor, que tenía una forma curva para evitar que la leche se derramara al subir. Nos quedábamos mirando fijamente, esperando ese momento exacto en el que la leche rompía a hervir y subía como una nube blanca y espumosa. Una vez que se apagaba el fuego y la leche se dejaba enfriar lentamente en un rincón de la cocina, ocurría el milagro. En la superficie se formaba una capa gruesa, amarillenta y densa de pura grasa láctea. Esa era la famosa nata. Las madres la recogían con sumo cuidado con una cuchara y la guardaban en un platito. Y aquí venía el gran momento: untar esa nata espesa, con su sabor intenso a pasto y a campo, sobre una rebanada de pan y espolvorearla con azúcar. Era como comer mantequilla dulce, pero mucho mejor, porque tenía el sabor del hogar y del cuidado de nuestras madres. El hermano que conseguía esa rebanada se sentía el rey del mundo por un día, disfrutando de aquel tesoro cremoso bocado a bocado. Salgamos de nuevo a la calle para recordar los aperitivos que acompañaban nuestras horas de ocio y diversión. En los cines de verano, en las ferias de los pueblos o simplemente en la plaza los domingos por la tarde, los garbanzos tostados, también conocidos cariñosamente como torraos, eran nuestros compañeros inseparables. No había bolsas de patatas fritas de sabores exóticos, ni aperitivos industriales. Había puestos ambulantes o pequeños carritos de madera donde te vendían un cucurucho de papel o una bolsita de celofán llena de estos garbanzos blancos y enharinados. Tenían una textura muy peculiar, casi calcárea, que te dejaba los labios y los dedos manchados de un polvo blanco ligeramente salado. Eran duros, muy duros. Requerían tener unos buenos dientes jóvenes para masticarlos. El sonido de un grupo de amigos comiendo torraos en la fila del cine de barrio, mientras veíamos una película de vaqueros en blanco y negro, era un crujido constante que se mezclaba con los diálogos de la pantalla. A veces te tocaba uno más duro que una piedra y tenías que rendirte y escupirlo, pero la mayoría eran ese bocado seco que te obligaba a beber agua de las fuentes públicas después. Su tremenda simplicidad nos enseñó que la compañía de los amigos y una película emocionante eran más que suficientes para ser completamente dichosos. Cuando los días cortos del invierno nos dejaban sin luz a media tarde, y los cítricos llenaban los mercados con su color vibrante, nuestras madres preparaban una merienda que era puro refresco y vitamina. Las naranjas preparadas con azúcar. Las naranjas de antes tenían un olor mucho más penetrante, un perfume que se quedaba impregnado en las manos durante horas solo con pelarlas. El proceso era sencillo pero muy vistoso. Nuestra madre pelaba la naranja quitando toda la parte blanca, cortaba los gajos en rodajas finas y las disponía ordenadamente en un plato hondo o una fuente. A continuación, espolvoreaba una lluvia de azúcar por encima de las rodajas. Pero el verdadero secreto, lo que convertía esto en un plato mágico, era dejarlo reposar un ratito. El azúcar comenzaba a extraer el jugo natural de la naranja, creando en el fondo del plato un charquito de almíbar cítrico y dulce, de color naranja brillante. A veces, las abuelas añadían unas gotas de agua o incluso un chorrito pequeñísimo de vino dulce para darle más enjundia. Pinchábamos las rodajas jugosas con el tenedor, saboreando el contraste entre la acidez de la fruta y los cristales de azúcar crujiendo en los dientes.
y lo mejor siempre quedaba para el final. Cuando ya no quedaba fruta, levantábamos el plato y bebíamos ese jugo dulce que había quedado en el fondo. Un sorbo de pura gloria que nos limpiaba el paladar y nos dejaba una sensación de frescura inigualable. Si hay un alimento que define la vida social de los jóvenes, y no tan jóvenes en los años 60 y 70, ese es, sin lugar a dudas, las pipas de girasol compradas a granel. Más que una comida, las pipas eran una institución social, el pegamento de nuestras largas conversaciones. Nos acercábamos al kiosco de chapa pintado de verde que había en el parque o en la plaza, con unas pocas monedas sueltas que hacían ruido en el bolsillo. El kiosquero tenía unos grandes sacos, y con un vaso pequeño o un cacito, nos medía la cantidad exacta y nos la echaba en una bolsita de papel de estraza. Esas pipas venían saladas, con un polvo blanco que te resecaba los labios y te obligaba a chuparte los dedos. Nos sentábamos 5 o 6 amigos en un banco de piedra o de madera, y empezaba el ritual automático. Coger la pipa, ponerla de canto entre los dientes incisivos, apretar justo lo necesario para abrir la cáscara sin romper la semilla, extraerla con la lengua y desechar la cáscara. Todo ello mientras hablábamos del colegio, de los primeros amores, del fútbol en la radio o de nuestros sueños de futuro. Pasábamos horas enteras allí, viendo atardecer, dejando bajo el banco una pequeña montaña de cáscaras vacías. No mirábamos ningún teléfono, no teníamos relojes, simplemente estábamos allí, presentes los unos con los otros, unidos por el sonido rítmico y constante del crujir de las pipas de girasol. Hablemos ahora de una bebida que intentaba imitar los lujos de los mayores, pero que tenía su propia personalidad indiscutible: la malta o achicoria tostada. En aquellos años, el café auténtico era un producto caro, que en muchas casas solo se consumía en ocasiones especiales o lo tomaba exclusivamente el cabeza de familia antes de ir a trabajar a la fábrica. Para el resto de la familia, y sobre todo para los niños que querían sentirse mayores bebiendo algo oscuro y humeante, estaba la malta. Eran granos de cebada tostada que se vendían en paquetes de papel. Se hervía agua en un cazo y se echaba un puñado de esta malta molida, o a veces achicoria. El líquido resultante era oscuro, negro como el carbón, y desprendía un olor tostado, profundo y ligeramente amargo que impregnaba las cocinas al amanecer. Para que aquello fuera bebible para nosotros, nuestras madres lo mezclaban con un poco de leche caliente y le echaban un par de cucharadas de azúcar. En esa taza humeante mojábamos galletas duras, bizcochos o trozos de pan, hasta que el fondo del vaso se convertía en un barro espeso y dulce que nos comíamos a cucharadas. Beber malta nos hacía sentir que ya éramos grandes, que participábamos de las costumbres de los adultos. Ese sabor a cereal tostado y quemado es la banda sonora gustativa de las primeras horas de la mañana en la España de nuestro ayer. Acercándonos al final de nuestra lista, debemos mencionar una merienda que era la envidia de todo el patio del colegio: el bocadillo de mortadela o de chorizo de Pamplona cortado muy fino. Mientras la mayoría llevábamos el pan con aceite, membrillo o chocolate, cuando alguien aparecía con embutido entre el pan, todos sabíamos que en su casa las cosas iban un poco mejor, o que era su cumpleaños. El olor del chorizo impregnaba el papel de periódico, o el papel de estraza en el que venía envuelto el bocadillo, y se colaba en las carteras de cuero entre los libros de texto y las libretas rayadas. Nuestras madres, maestras del ahorro familiar, pedían en el Ultramarinos o la charcutería del barrio que el embutido lo cortaran con la máquina en lonchas casi transparentes, tan finas que se podía leer a través de ellas. Para darle alegría al pan, restregaban un tomate maduro y echaban un hilo de aceite, de modo que el pan absorbía el pimentón y la grasa del chorizo, tiñéndose de un color naranja maravilloso. Morder aquel bocadillo crujiente, sentir el sabor fuerte del pimentón, el ajo y la carne curada, era un festival absoluto. El recreo entero giraba en torno a ese bocadillo, y quien lo tenía
A menudo acababa partiendo pequeños trozos para que sus amigos más íntimos pudieran al menos probar un bocado de aquel lujo envuelto en pan. Y para terminar este viaje, tal y como prometimos al principio, recordaremos la merienda que representa la pura alegría de la infancia, la que se servía en los cumpleaños, cuando nos juntábamos 10 niños en un piso pequeño jugando al escondite. El glorioso y sencillo pan con mantequilla y azúcar. A diferencia del aceite de todos los días, la mantequilla tenía un aire festivo, casi extranjero. Venía envuelta en papel metalizado, en bloques rectangulares que guardábamos en las primeras neveras eléctricas que empezaban a zumbar en nuestras cocinas. Nuestra madre cortaba la barra de pan blando, ese pan de Viena, o panecillo tierno, y extendía una capa generosa de mantequilla amarilla. Como estaba fría de la nevera, a veces costaba untarla y se llevaba trozos de miga. Por encima, el toque festivo final, una capa de azúcar blanco que se quedaba pegado a la grasa de la mantequilla. Nos daban aquel medio bocadillo envuelto en una servilleta de papel. Al morderlo, sentíamos la suavidad sedosa de la mantequilla deshaciéndose en la boca al contacto con el calor del paladar, seguida del crujido alegre y ruidoso de los granos de azúcar entre los dientes. Era el sabor de las fiestas de cumpleaños humildes, donde no había grandes regalos, pero sobraban las risas, los juegos en el pasillo y el calor humano. Ese bocado dulce y graso es el abrazo lejano de la infancia, el último sabor de una época donde la inocencia era nuestro mayor patrimonio. Llegamos al final de nuestro viaje en el tiempo. Si lo pensamos bien, al repasar estas 20 comidas, nos damos cuenta de una verdad profunda. En realidad, no añoramos ese pan duro de hace décadas, ni el frío en los huesos, ni las estrecheces de aquellos años. Lo que de verdad extrañamos, lo que nos hace un nudo en la garganta al recordar estos olores y sabores, es la sensación de juventud. Añoramos el tiempo en el que nuestras madres y abuelas, con sus delantales puestos y las manos enharinadas, estaban allí en la cocina para cuidarnos. Añoramos esa mesa camilla donde cabíamos todos, ese calor humano, esa capacidad maravillosa de ser inmensamente felices con un simple trozo de pan untado en aceite o una onza de chocolate duro. Nos falta esa conexión verdadera y pura que teníamos los unos con los otros, cuando el mundo giraba más despacio y teníamos tiempo para vivir de verdad. Si este paseo por la memoria ha despertado alguna sonrisa en su rostro o ha traído a su corazón el recuerdo de un ser querido, les pido con mucho cariño que se suscriban al canal y le den a me gusta a este vídeo para que podamos seguir viajando juntos por la historia de nuestra vida. Y ahora, me encantaría que me contaran su historia. ¿Cuál de todas estas comidas humildes era su favorita en su niñez? ¿O qué otra merienda recuerdan de aquellos maravillosos años 60? Escríbanlo en los comentarios, porque leerles es mantener viva nuestra memoria.